cosa sea patrimonio o no, parece que habla más de nuestro deseo de distinción, es decir, nosotros sí que somos sensibles a esto y no como los que nos rodean, que son una pandilla de caretos. Porque además, en Almería especialmente, toda Andalucía y todo el sur de la península de la Almería es muy patente, que hay un cierto malestar por parte de los especialistas, de los iniciados, de la gente que es más sensible a los temas patrimoniales y demás, de sentimiento, porque es imposible convencer a un almeriense de que una cosa antigua tenga valor. De hecho, no hemos creído que el ser almeriense implica que eres un insensible con cualquier cosa que sea antigua. A nosotros solo nos gusta lo nuevo, por lo visto. Entonces, este tipo de cosas creo que deberían mover a una cierta reflexión. Y creo que el terreno de juego adecuado para producirse esa reflexión son precisamente las estrategias de desarrollo. Local, comarcal. Y creo que ahí es donde debería intentarse que florecieran algunas intuiciones que algunos de los que nos dedicamos a esto hace mucho tiempo venimos teniendo, de insatisfacción ante los escasísimos resultados que tiene la aplicación de las políticas estándares de desarrollo territorial y demás. No hace falta ser muy severo en la autocrítica para darse cuenta de que nuestros esfuerzos de convencernos a nosotros mismos de las estupendas posibilidades que tiene determinado territorio no sirven de nada si esa sensación no es compartida por la población o por una parte considerable de ella, ¿no? Una masa crítica que diga, sí, sí, bien, te lo compro y te recompenso como especialista porque me ha orientado estupendamente y tal. Aquí lo normal es que el alcance, el impacto de las nuevas aportaciones de especialistas sea acotado al umbral de los interesados en el asunto y que haya una posición elegantemente distante por parte del resto de la población. Entonces, bien, esto me resulta paradójico y no estoy dispuesto a admitir que se siga utilizando el término patrimonio desde un punto de vista elitista, como parece yo lo entiendo. Los demás no lo entienden. Pues qué lástima que no vivo yo en un sitio más desarrollado que los demás lo entiendan también. O no sé si era lástima o no. Pero desde luego lo que hay es gente que se dedique a la pedagogía, a empezar a pensar cómo hay que intervenir en esa cosmovisión que tenemos de cómo es nuestra tierra, sus oportunidades y cómo deben ser las estrategias de desarrollo y cómo tenemos que empezar a meterle alma a esas condiciones y el alma solo puede venir de la sensibilidad de la gente, de su memoria, de su curiosidad, de la satisfacción de sus inquietudes y no creo que sea muy razonable que sigamos planteando estas cosas de el experto define tal cosa, se pone en el boja y esperamos que fructifique mediante inyecciones de dinero público. Este esquema tiene que darse así, inevitablemente, el dinero público es imprescindible, forma parte de la capitalización, pero es tanto más conveniente y tanto más razonable cuanto más cohesión y apoyo social se haya construido en torno a una cosa. Entonces, eso es esa sensación de hiperliderazgo mesiánico que con frecuencia podemos observar en muchas de nuestros pueblos, de nuestras comarcas y demás, que parece que uno tiene que tener la ocurrencia redentorial que va a salvar a una comunidad y tal, bebe de las fuentes de esa emoción del desarrollo como algo mágico, de misterioso origen, revelador, y independiente de cómo palpita la gente, de cómo sienta la gente sus necesidades y sus oportunidades. Bien, esto espero que haya sido suficientemente provocador. Voy a hacer una introspección acerca de qué tiene que decir el paisaje en estas cosas de las que estamos hablando. Vosotros pensaréis el paisaje, pues esto es muy bonito, una sierra muy verde, los restos mineros bien encajados allí, le dan un contrapunto estupendo. No hablo de ese paisaje. De lo que hablo es de captar los significados de los sitios, no su forma, no su estructura, no su armonía, sino que nos cuentan, cómo codificamos todas esas cosas, cómo lo convertimos en elementos de cohesión, en una narración tribal. Conocéis el mito ese de las tribus india-americanas, en la que siempre había un ritual en el que los mayores contaban la historia de la tribu a los más jóvenes. Entonces son un elemento de continuidad de la identidad y de la cohesión, que son lo que se llama el relato de la tribu. Con mucha frecuencia lo utilizamos los que nos dedicamos a esto de la identidad territorial y demás.
este tema de la narrativa sí tiene mucho que ver con el paisaje. El paisaje al que me refiero no es solo el ponderar la belleza o eso, la armonía, la evocación de los sitios, sino sobre todo su capacidad de crear campos semánticos, mundos de significado que puedan servir de lugar de encuentro entre la gente y de mecanismo de estímulo cultural y de transmisión de la curiosidad y de agitación, en definitiva. Lo que tiene de particular el paisaje en esta zona, o lo que supone las Menas dentro de este contexto de serrano y demás, tiene que ver sobre todo con esto del Deus ex machina. Es un argumento absolutamente incomprensible porque de pronto aquí se monta la mundial, porque hay unos yacimientos de hierro y de pronto hay unos intereses internacionales que justifican que vengan empresas con capital y con tecnología de fuera a montar un pollo tremendo, sobre todo, como en toda la minería de hierro, de transporte, de infraestructura de transporte, de comunicación. Y todo esto funciona precisamente por eso. Esta mañana habréis hablado, lo han entendido seguro, de las opciones que se barajaban de ferrocarriles por aquí, o del trenzado de intereses ferroviarios y mineros, las mismas sociedades y todas estas cosas. La cuestión es que la modernidad encapsulada que se vivió aquí, como en tantos otros cotos mineros de nuestro entorno, produjo un impacto, un choque. El efecto social y cultural de ese impacto es un elemento narrativo potentísimo. Lo único que tenemos que hacer es, a la narrativa que te explica cómo funcionaba la coyuntura internacional que le daba sentido, las empresas y personajes cruciales que hicieron sus aportaciones para que esto se organizara finalmente, lo que tenemos que meter es una narrativa acerca de cuál fue el efecto sociocultural del choque simbólico que supuso de pronto ese despliegue tecnológico, financiero, societario, la irrupción de instituciones como el salario, de pronto en un mundo agresivo pastoril, de montaña, con una orientación muy de subsistencia y todo este tipo de cosas. Y debemos pensar en cuáles son los iconos de ese movimiento, de ese momento y de cómo impactaron en la retina de cada uno. Me parece maravilloso la documentación acerca de los fondos fotográficos de la época. La fotografía en sí ya es un elemento de modernidad, tanto como una locomotora como un cable aéreo. Me parece genial, todos los esfuerzos que ha hecho Juan Grima y todos los que están en la recuperación de la memoria gráfica de todas estas cosas, me parece maravilloso. Pero esto lo que están hablándonos, o nos están planteando, es que interpretemos cómo era la mirada del otro. Mi propuesta es que, además de eso, que está genial, que me encanta, deberíamos plantearnos cómo era nuestra mirada ante esas cosas. Es decir, qué impacto tuvo, cómo se amplió el repertorio festivo, lúdico, de ritual, de celebración, la memoria, el anecdotario, pues tiene que ver siempre con un fondo humorístico en el que hay un choque entre una estructura formal moderna y una mirada así como castiza, rural, ¿no? Del desencuentro entre esos dos mundos está todo el hilo conductor del humor y de las anécdotas que se cuentan en todos estos sitios de perplejidad, de presencia de una innovación enorme. ¿Qué significa el ferrocarril? Como artefacto, como una cosa que ruge, que echa humo, que devora distancia y todas estas cosas. ¿Qué significa sobre todo los cables aéreos? Porque creo que le prestamos mucha más atención a los ferrocarriles que a los cables, y esta es una minería de cables. Si no hubiera ferrocarril aquí, habría un problema, pero es que si no hubiera cables aquí, también habría un problema con el ferrocarril. Y es la combinación de ambas cosas lo que tiene auténticamente sentido. El cable, los cables, en este coto minero, tienen también unas connotaciones especiales. Son cables de mucha pendiente, por la andadera, evidentemente. Son cables bidireccionales. Hay otros cables que conectan zonas de extracción con zonas de expedición, pero esto conectaba un pueblo nuevo que estaba ladera arriba con un valle que tenía pueblos viejos, de manera que el cable funcionaba en los dos sentidos, bajaba mineral, pero subía abasto y subía cosas que se necesitaban arriba. Es decir, un elemento de articulación por el transporte que iba más allá de lo minero. De hecho, le daba esa resonancia y esa connotación
y la presencia inevitable de un rosario de vagonetitas pasando que te decían que era imposible vivir en este sitio sin tener una noción permanente y profunda de ese alarde, ¿no? De esa tecnología y del triunfo de la ciencia y de la técnica sobre una naturaleza que había dado un resultado, en fin, mejorable, ¿no? Y de todo lo que construyó aquello. Una lectura moral, que es el paisaje al que me refiero, de todo aquello nos llevaría a pensar qué cable es el que nos falta ahora para reconectar de nuevo las menas con los circuitos de denota. ¿Cómo pretendemos que funcionen las menas sin cable? No digo que sea un cable ni un funicular ni nada parecido, un cable metafórico, pero algo tiene que haber para redimir las menas y de sacarlo de ese aislamiento y de ese mundo de montaña que es tan querido para los almerienses, especialmente de los del llano, los de la costa, porque nos recuerda a nuestra Almería serrana, que es la Almería de donde proceden todas nuestras generaciones anteriores, ¿no? Pero tenemos que pensar en torno a esas cosas. ¿Cuáles son esos elementos que podrían hacer que una veta ferruginosa en una montaña de pronto se convierta en algo factible, en algo que realmente te da oportunidades? Tenemos que pensar también, desde el punto de vista del paisaje moral, en cuáles eran las grandes pegas de ese sistema que se implantó aquí, desde el punto de vista del reparto y del acceso a los bienes, porque tenía una parte colonial, una parte de expolio, ¿no? Daba oportunidades, pero daba una oportunidad de un cierto nivel, y algunos ingenieros y algunos técnicos también de aquí del país, pero en general lo que hacía era extraer recursos con un riesgo económico, una devolución económica realmente pobre, digamos, ¿no? Deberíamos reflexionar sobre eso y pensar que, sea cual sea el modelo de desarrollo en el que trabajemos, deberíamos intentar que en ese modelo fuéramos nosotros los emprendedores, que fuéramos nosotros los que tenemos que asumir el que sea rentable, el que funcione bien y demás, y que no hable ningún inglés, ni ningún holandés, ni ningún alemán. Bueno, en algunos sitios sí que vienen y son pioneros montando sus negocios y esas cosas, ¿no? Pero deberíamos pensar que esto es un esfuerzo de comunidad. La economía no es una cuestión mágica que depende de la concurrencia de unos factores casuales ni nada por el estilo. Hay chispazos económicos que sí responden a ese esquema. Pero en general los modelos de éxito son modelos persistentes que tienen bases sólidas y eso incluye esa cohesión a la que me refiero, esa complicidad en la orientación estratégica de las cosas, y en el caso de la memoria minera de esta zona de los Filabres, yo creo que pensar en formas de canalizar esa demanda difusa que hay de reivindicación del esplendor de las menas y demás, y utilizarlo como elemento que permita mejorar en la comunicación, en las aspiraciones compartidas, en diseñar una estrategia que todo el mundo visualice y que visualice también las dificultades. Lo único que le decimos a la población ahora mismo, unos voluntariamente, otros inconscientemente, me incluyo, es que esto es cojonudo, con lo cual le estás diciendo indirectamente que si no lo hace funcionar es que eres el torpe. Pues estamos de nuevo como cuando viajas y crees que puedes importar todas las soluciones que hay de esta cosa. La memoria de los cables es una memoria que ya inevitablemente se nutre de memoria personal, por suerte, todavía hay gente que ha visto circular los últimos cables y los últimos vagonetas por ahí, pero sobre todo de fotografía. El valor que tiene la fotografía es indiscutible y el impacto que causa en nuestro almacén gráfico, en el almacén por el cual podemos llegar a tener la ensoñación de que nosotros hemos visto las vagonetas, ¿no? Lo que hemos visto son muchas fotos de vagonetas, pero vagonetas hemos visto pocas, ¿no? Yo por lo menos, ¿no? Entonces tendríamos que intentar recrear respecto al medio físico donde se dan estas cosas, que es el espacio que todavía compartimos, el funcionamiento de todos esos sistemas, recuperar su significado y recuperar, aunque sea virtualmente, cómo funcionaba, cómo era el mecanismo. Eso no lo va a conseguir por muchos cimientos que vaya localizando sobre el terreno, irá localizándolo como el que busca setas, pero encontrar cimientos no te da una visión global de cómo era,
ni siquiera del hecho, muy cierto en todos los cotos mineros de largo recorrido como este, de que no todos los sistemas de los que quedan restos son contemporáneos. Tenemos que pensar que funcionan todos juntos al mismo tiempo, ¿no? Cada uno de los cables tuvo su evolución y unos se alargaron, otros se conectaron, de pronto uno cambió y se fue para otro sitio, en el de Cuevas Negras, en Tícola, sirvió de pronto para el Coloso, y quitaron un tramo y se lo llevaron para otro, en fin, estas cosas son mutables, ¿no? Y por otra parte, el recrear, aquí estáis viendo en una maqueta 3D, los postes de los que quedan cimientos físicos que están georreferenciados, y en consecuencia el sistema de cables puede simplemente coser o unir, como en los pasatiempos estos, ¿no? Que tienen una serie de números, tú solo tienes que unirlo y te sale el sistema de cables en general. Luego ya, otra cosa es la interpretación, porque empieza a haber cosas que no encajan, que dices, este cable como cruza con este y tal, y te das cuenta que había muchos más cables de los que queda memoria gráfica, y que había cables secundarios y ramales que eran transitorios y que luego se reutilizaban y todas las cosas.